Buenas noches con todos. Nuestro grupo ha tomado la postura a favor de que la reforma agraria implementada durante el gobierno de Juan Velasco de 1969 hasta 1979 fue beneficiosa porque transformó una estructura agraria concentrada y desigual en un sistema más equitativo. Consideramos que pese a sus dificultades iniciales fue una transformación necesaria para desmontar una estructura de poder profundamente desigual. Antes de la reforma, el 2% de los propietarios controlaba más el 70% de la tierra agrícola. Esa concentración generaba desigualdad política, social y económica. Como postura tenemos que, a pesar de sus limitaciones y errores administrativos, los datos históricos demuestran que logró romper con siglos de desigualdad y exclusión rural. Como señala José Carlos Orihuela en 2019, la reforma transformó las relaciones de poder en el campo, incorporando a los campesinos al Estado y a la ciudadanía. Asimismo, Fernando en 2019 sostiene que fue una medida imprescindible para democratizar la propiedad y dignificar al campesino. En base a esta evidencia, defenderemos de la reforma agraria fue positiva porque cambió de manera estructural el sistema político, económico y social del país. Políticamente, la reforma agraria fue beneficiosa porque eliminó el poder oligárquico rural que dominaba el Estado y las decisiones económicas del país. Según Fernando, en el 2013, antes de 1969, existían más de 15 millones de hectáreas concentradas en menos de 6.000 haciendas, donde los campesinos carecían de derechos laborales y políticos. Con la promulgación del decreto ley número 17.716 se expropiaron más de 9 millones de hectáreas y se benefició directamente a unas 370.000 familias campesinas. Esto generó una redistribución del poder político, dando voz a sectores históricamente excluidos. El Censo Agrario de 1972 registró por primera vez organizaciones campesinas legalmente constituidas, marcando un cambio en la representación. Como afirma Eguren en 2019, por primera vez el campesinado se convirtió en sujeto político y no en objeto del poder. Continuando con nuestra postura a favor de los beneficios que trajo la reforma agraria, nos centramos en el aspecto económico, que según el Banco Central de Reserva del Perú, en su data del 2020, nos menciona que entre 1970 y 1980 el ingreso promedio de los trabajadores rurales aumentó en un 34%. Todo esto debido a la redistribución de la tierra y las mejoras en los salarios agrícolas. Bruno Seminario también en el 2014 nos dice que aunque el PBI agropecuario cayó un 5% anual entre 1970 y 1975, a partir de 1976 comenzó una recuperación sostenida. Esto especialmente en cultivos de papa, maíz, quinoa, pero todo esto orientado al mercado interno. Por supuesto, impulsado por el acceso a crédito agrario que ya se les brindaba y la diversificación de cultivos. Además, el coeficiente del Gini rural, que es básicamente lo que mide la desigualdad en la tenencia de tierras, descendió de 0.86 que estaba en 1961 a 0.68 en 1981. Por supuesto, estos datos fueron brindados por el INEGI en 1982. Entonces, nosotros podemos decir que económicamente sí fue beneficiosa. ¿Por qué? Porque redujo la concentración de la riqueza y amplió la participación de pequeños productores en la economía nacional. Si nos vamos ya un poco más para el aspecto social, decimos que según un sociólogo, José María Caballero, en el 2009, las familias se convirtieron en propietarias de la tierra. Recordemos que había un trabajo servil en las haciendas, donde los campesinos trabajaban sin remuneración alguna, sin derechos, sin nada, y todo esto desapareció casi por completo en menos de 5 años desde que se puso en marcha la reforma agraria. El impacto, por supuesto, también se reflejó de alguna u otra manera en la educación y en la salud. El índice de analfabetismo rural se redujo del 61%, que era en el año de 1961,
a prácticamente el 36% para el año 81. Datos también brindados por INEI, ¿no? Y todo esto fue gracias a la expansión de escuelas, de programas de alfabetización en zonas rurales que se empezó a dar a raíz de esta reforma. Eh, si hablamos ya un poco más del tema o de la tasa de sindicalización campesina, esta se aumentó en un 250%, se disparó entre 1970 y 1980, ¿no? Según EGURE en 2013, esto fortalecía de alguna u otra manera la representación social de los campesinos, porque ya se les permitía estar organizados y esto llevaba de alguna u otra manera a que cuenten con accesos básicos de los servicios básicos en las comunidades rurales, ¿no? Ya el porcentaje de aumento de las personas que tenían acceso a esto fue de 42% durante la década del 70. Todos estos datos, por supuesto, también recogidos según el Ministerio de Agricultura en el año 80, ¿no? Podemos decir entonces que socialmente también fue beneficioso porque eliminó la servidumbre, amplió un poco más el tema de los derechos y estos datos, por supuesto, nos evidencian que socialmente la reforma contribuyó a que haya una mayor inclusión, una mayor participación, un poco más de justicia y de dignidad sobre todo para los sectores rurales o los campesinos, ¿no?, en el país. A manera de conclusión, podemos decir que la reforma agraria sí fue beneficiosa para nuestro país, para el Perú, porque permitió romper la cadena, ¿no?, de desigualdad estructural. Políticamente democratizó el campo y redujo el poder oligárquico, ¿no? Económicamente solamente eran unas cuantas cabezas, por así decirlo, que mantenían el poder, pero permitió que se redistribuya la riqueza, mejoró los ingresos rurales, socialmente dignificó la vida campesina, promoviendo la educación, la salud, que se tengan mayores accesos a servicios básicos y, pues, como nos señala Fernando Egure en el 2019, sin la reforma agraria, el Perú rural seguiría dividido entre hacendados y siervos.